Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre una estructura de datos que es muy utilizada dentro del lenguaje de programación Python y que de alguna manera también tiene su símil en otros lenguajes de programación. Esta estructura de datos se llama diccionarios y son comúnmente utilizadas para almacenar valores que están asociados a llaves o valores. Veamos un ejemplo directamente en PyCharm para explicarte esto de una mejor manera. Supongamos que necesitamos almacenar información, por ejemplo, de un empleado. ¿Ok? Vamos a llamar a esa variable, por ejemplo, datos. Bien, para almacenar diccionarios dentro de Python, a diferencia de los tuples o de las listas o de los sets, inclusive, pues lo vamos a hacer con llaves. ¿Ok? Entonces, la primera diferencia respecto a las otras estructuras de datos es que vamos a utilizar llaves. Luego, cada una de las claves que vamos a utilizar para almacenar un valor, pues las vamos a encerrar entre comillas. Entonces, supongamos que tenemos una llave, una clave que se llama nombre, la encerramos entre comillas y luego tenemos que poner dos puntos para indicarle que lo siguiente que vendrá es un valor. Por ejemplo, vamos a poner Carmen. Si vamos a almacenar otra llave con su valor asociado, debemos de poner una coma. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una llave que se llame apellido y dos puntos, pongamos López, por ejemplo. No necesariamente se tienen que almacenar strings, podemos almacenar cualquier tipo de dato. Por ejemplo, podemos poner una llave que se llame edad, que almacene la edad de esta persona. Por ejemplo, 50 años, supongamos, ¿no?, que sean años. Por ejemplo, también podemos poner salario, entre comillas ponemos la llave y ponemos pues ese número, en este caso en decimal, que por ejemplo podría ser 123.23, por poner un ejemplo. Entonces, y por último pongamos la dirección. Ok, entonces ponemos los dos puntos y pongamos que la dirección es privada Asunción 123, por poner un ejemplo muy sencillo. Bueno, ¿cómo se ve un diccionario dentro de Python? Veamos cómo se ve esta variable si nosotros la mandamos a imprimir. La voy a imprimir para poderla visualizar y verás que justamente es una relación de llaves, valores, y cada uno de ellos va a estar separado por comas, como aquí lo vemos, y que la clave y el valor se identifican uno con otro porque vamos a poner los dos puntos previo a que pongamos el o asociamos el valor. Ok, entonces esta es la forma en la que se ve un diccionario. ¿De qué tipo es? Bueno, veámoslo con la función type. Entonces nos dirá que es de la clase dic, es decir, de la clase diccionario. Como es una clase, como es una plantilla que nos va a permitir generar varios diccionarios a partir de él, pues entonces tendremos métodos o comportamientos que podemos utilizar para gestionar esta estructura de datos. Bien, ¿a qué otras características responde un diccionario? Veamos alguna de ellas. Mira, por ejemplo, si yo quiero acceder a uno de los elementos de el diccionario, lo que vamos a hacer es poner el nombre de la variable y así como accedemos, por ejemplo, dentro de las listas o de los tuples a los elementos con llaves cuadradas, aquí también lo vamos a hacer, pero la manera en la que vamos a obtener el valor será diferente, porque para obtenerla tendremos que poner entre comillas dobles, en este caso el nombre de la clave. Y entonces lo que hará Python es, ok, tengo un diccionario que se llama datos, te daré el valor que tengo asociado a la clave que me des y en este caso pues lo va a imprimir. Entonces esta es una forma de acceder, digamos, a el valor que tiene vinculado. Otra de las características que tiene, digamos, este tipo de estructuras es que, por ejemplo, si un valor no existe dentro de la definición, por ejemplo, vamos a poner
que la llave que se llama teléfonos, pues quiero acceder a ella y le voy a asignar, por ejemplo, una lista de números telefónicos. Por ejemplo, este número separado por comas y este número separado por comas, el cual es una lista que tiene dos valores, en este caso que son strings, ¿ok? Y lo estoy asignando a teléfonos. Bueno, de hecho aquí me dice que deje otro espacio. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es que en mi variable diccionario quiero obtener la llave teléfonos, pero como no la tengo, pues le estoy asignando un valor. Fíjate cómo se va a ver este nuevo diccionario. Si yo lo ejecuto, ahora tendré una llave que se llama teléfonos y tendrá asociado una lista de teléfonos que en este caso son dos strings, ¿ok? Entonces esta es una manera de poder gestionar los elementos de un diccionario cuando no existen, ¿ok? Pero ¿qué pasa si existiera? Por ejemplo, vamos a decirle que el nombre ya no sea Carmen, sino que sea Jorge, por ejemplo. Entonces, en el segundo caso, lo que va a suceder es que esta llave sí existe, aquí la tengo, y el valor que tiene asociado lo va a sustituir por Jorge. Entonces, si nosotros mandamos a imprimir esto, fíjate, ahora ha cambiado y además me ha agregado la nueva llave. Entonces son estas parte de las características de los diccionarios, que puedo agregar elementos una vez ya definido, digamos, la estructura. Ahora bien, los diccionarios dentro de Python tienen varios métodos particulares que me van a ayudar a gestionar de una mejor manera la información. Más adelante veremos algunos ejemplos de cómo se utiliza esto. El primero de ellos, de hecho lo voy a utilizar aquí, es el método que se llama keys. Keys lo que nos va a devolver, de hecho lo voy a imprimir para que lo veas, es una lista de las claves que tiene mi diccionario. Si te fijas, no tiene los valores y la clase a la que pertenecen pues es de la clase dictKeys. Así como hay uno que te devuelve las llaves, hay uno que te devuelve los valores, los values. Entonces con este método también podemos obtener solo los valores sin necesidad de tener las llaves, pero también tenemos el que nos devuelve las dos. Por ejemplo, vamos a decirle al método items, fíjate lo que nos va a devolver, aquí lo voy a imprimir para que lo veas, nos va a devolver una lista con tuples donde el primer valor será la llave, el segundo valor será el valor y así sucesivamente. Estarán separados por coma porque están incluidos dentro de una lista. ¿Cómo sé que es una lista? Porque tengo una llave cuadrada. Y este elemento que nos devuelve pues es de la clase dictItems. El anterior, el que solo nos da los valores, pues es una lista con los valores que yo tengo asociados a mis claves, pero es del tipo dictValues. Entonces fíjate, ya tenemos tres métodos muy interesantes para gestionar datos dentro de los diccionarios. Estos métodos son muy importantes, pero básicamente responden o hay comportamientos que son muy similares a los que se utilizan con las otras estructuras de datos. Por ejemplo, el método len. El método len lo que nos permite es obtener la longitud de un diccionario. Fíjate, ahí lo voy a imprimir y me va a decir que este diccionario tiene 6 elementos. Vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque he agregado al final a teléfonos. Entonces digamos que estos son los métodos base y las formas base para poder acceder, sustituir o actualizar un elemento dentro de un diccionario, y además métodos interesantes que nos van a permitir gestionar los datos más adelante dentro de un diccionario. Bien, conozcamos
Otros de los métodos interesantes que tienen los diccionarios, vamos a utilizar, y voy a quitar esto que tengo aquí para mostrarte otro. Y son métodos básicamente para acceder a los elementos. Utilizando el nombre de la variable, por ejemplo, podemos utilizar el método get y entre comillas podríamos pasarle el nombre de una de las llaves. Por ejemplo, mira, vamos a decirle que nos dé el salario que tiene asociado este diccionario, y si yo se lo pido y lo imprimo, mira, aquí al final me va a decir que es 123.23, que es este valor. Entonces este método es muy utilizado porque es una manera diferente en la que yo puedo traerme a obtener el valor de una llave, en este caso pues que tengo asociado un valor a esa clave. Ahora fíjate, si nosotros queremos validar si digamos una clave está dentro de mi diccionario, pues tengo la posibilidad de hacerlo con un if, y en este caso le puedo preguntar sobre una llave en particular. Mira, por ejemplo, vamos a decirle que si la llave dirección está contenida en los datos, por ejemplo, que nos imprima existe. Entonces esto va a ser muy utilizado más adelante porque será la manera en la que vamos a validar que algo existe dentro de mi diccionario. Fíjate, en este caso me regresa existe porque dirección sí existe. En el caso de que no existiera, si lo ejecuto pues no me va a imprimirnada porque no tengo una cláusula else dentro de esta validación. Entonces este es otro mecanismo que podemos utilizar para poder validar si algo existe dentro de mi diccionario. Bueno, voy a quitar esto que tengo por aquí y voy a aprovechar para mostrarte que tengo otra posibilidad para agregar y actualizar elementos. Fíjate, voy a agregar un elemento, pero lo voy a hacer con el método que se llama update. Fíjate, le voy a decir que a mi diccionario ejecutaré este método que se llama update y este recibe un pequeño diccionario. Por ejemplo, ahí pongo las llaves para decir que es un diccionario, y en este caso voy a poner una clave que no exista, por ejemplo el sexo. Ok, ahí nada más se me fue los dos puntos, pongo la llave, pongo los dos puntos y pongo el valor que quiero que tenga. Por ejemplo, este es el caso de algo masculino porque tenemos el nombre de Jorge. Bueno, si yo imprimo nuevamente, fíjate, mi diccionario lo voy a poner aquí en mi imprima datos. Al momento de ejecutarlo me actualizó, pero me agregó a su vez la llave que se llama sexo. Aquí lo tenemos con el valor de m. Pero ¿qué pasaría si quiero actualizar una de las llaves que ya existe? Entonces fíjate, voy a poner esto por aquí igual y vamos a ver, aquí vamos a poner un comentario que nos indique que pues vamos a actualizar algo. En este caso, por ejemplo, ¿qué te parece si modificamos el salario? Entonces le voy a pasar el pequeño diccionario con la llave y el valor que quiero que tenga. En este caso vamos a decirle que sean 1200.50. En este caso pues vamos a ponerle que sean pesos. Ok, si yo imprimo, ahora lo que tendré es una nueva llave que se llama sexo y un valor actualizado de la clave que está vinculada a salario. Entonces esta es una manera en la que podemos tanto agregar como sustituir valores dentro de un diccionario. Aquí lo más importante pues es que entendamos la relación que existe entre llaves y valores. Y bien, para terminar este video, veamos una manera que tenemos para eliminar valores de un diccionario. Ya vimos cómo lo podemos agregar de la manera tradicional, que es así con las llaves cuadradas. Si no existe la llave, pues ese valor lo sustituyo, se le agrega, perdón. Y si existiese esa llave, simplemente cambia el valor. O podríamos utilizar estos dos métodos que tenemos aquí. Pero ¿qué pasaría, digamos, si quiero eliminar? ¿Cómo lo hago?
tengo varias maneras. La primera, fíjate, si yo mando llamar a un método que se llama pop, que por cierto existe en las otras estructuras de datos como lo son los tuples o las listas, en este caso, como los diccionarios no tienen índices, pues bueno, no le puedo pasar un índice. Sin embargo, sí le puedo decir, oye, dame y elimina la llave que yo te estoy diciendo. Por ejemplo, vamos a eliminar dirección, ¿sale? Si yo al método pop le paso la llave dirección, fíjate, ahora que imprima mi diccionario, esa llave va a desaparecer. Ya no tengo ninguna dirección asociada a mi dirección. Ya no tengo ninguna dirección asociada a mi diccionario. Esa es una manera. La segunda manera que tengo de eliminar un elemento dentro de un diccionario es utilizando el método popItem. Este método popItem lo que hará es buscará cuál es la última llave que ha agregado. En este caso la última, fíjate que tengo aquí es setso. Si yo ejecuto popItem va a eliminar esta llave. Fíjate, vamos a probarlo para que veas cómo es que funciona. Y sí, efectivamente la elimina. Entonces popItem va a eliminar la última llave que se haya agregado. Entonces esta es una segunda manera. Y tenemos una tercera que ya no es directamente con métodos, sino que es utilizando una función que se llama del. Sin embargo, a del hay que decirle que del diccionario, utilizando la notación de las llaves, cuál es la llave que se va a eliminar. En este caso vamos a decirle, por ejemplo, que elimine los teléfonos, elimine estos. Entonces si yo le paso por ahí los teléfonos, pues va a eliminar esa llave y el valor que tiene asociado. Mira, ha desaparecido. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, del hace un borrado permanente. Ya no puedes reutilizar, digamos, ese valor. ¿Por qué? Imagínate, para que te quede más claro, que utilizo del, pero ahora de todo el diccionario. Fíjate lo que va a suceder si yo quiero intentar obtener algún elemento del diccionario una vez que he eliminado el diccionario. Pues lo que va a suceder es que va a haber un error, porque dice que ahora ya no está definido. Eso significa que borró cualquier referencia, cualquier relación que existía entre el diccionario y la variable por completo. Sin embargo, si yo no quiero borrar por completo esa relación, pero por ejemplo quiero limpiar mi diccionario de valores y de claves, pues utilizaré el método clear. Con este método, fíjate, me ha devuelto un diccionario vacío, que es un concepto pues totalmente diferente a eliminar cualquier referencia que exista. Bueno, espero que este video te haya quedado claro, y como forma introductoria para lo demás que veremos ahora con los diccionarios, quédate con nosotros porque vamos a seguir aprendiendo cosas muy interesantes sobre Python. Se acercan temas muy interesantes de otro tipo de nivel, y pues espero que estos videos te estén quedando lo suficientemente claros para ir aprendiendo estos pequeños pasos que nos dan el salto al siguiente nivel. Bueno, muchas gracias, cuídate, hasta luego.